Ayer, yo estaba montado en mi carro y tenía que hacer algunas llamadas y alguien se acercó a mí y me dice que si yo le podía dar un booster, que su carro se le había quedado sin batería. Digo que sí, que con muchísimo gusto. Me moví de donde estaba, fui y le di el booster. Y mientras estaba ahí, sentí en mi corazón que muchas veces nosotros nos pasa como a ese señor que se le quedó el carro. Amén. Que necesitamos un booster de parte de Dios. Yo no sé, pero en esta hora yo te digo que si tú te sientes desanimada, si te sientes cansado, si te sientes agotado, hoy es la noche donde Dios ha de conectar el Espíritu Santo para darte un booster de su presencia, para darte un booster de su gracia. Aleluya. Amén, santo Jehová. Y versículo 13. Le voy a invitar a que hagamos reverencia a la palabra. Génesis capítulo 3. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai, y el lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También lo que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno de otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades y llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ve la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguno puede contar el polvo de la tierra, así tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues removió su tienda, vino y moró en el encimar de Mamre,
que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia, por tu mover. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres Dios grande, Dios hermoso, Dios poderoso, Señor. Padre, declaramos una noche de bendición, de milagros y prodigios, Señor amado. Te pido, Dios, que abra los cielos, Señor, en esta hora, oh Dios mío, para bendecir a la iglesia, oh Dios de la gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, a quien amamos sin haberle visto. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Hoy quiero hablar bajo el tema: descansa en sus promesas. Repito una vez más. Quiero hablar bajo el tema: descansa en sus promesas. Todos los días tomamos decisiones que algunas parecen pequeñas, pero cambian el curso de nuestra vida. Repito, todos los días tomamos decisiones que parecen pequeñas, pero que pueden cambiar el curso de nuestra vida. Génesis presenta a dos hombres bendecidos. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis, capítulo 12, que Abraham recibió un llamado de parte de Dios, y en el versículo 1 dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham había recibido una palabra profética de parte del Dios del cielo. Y dice la Biblia que ambos hombres eran ricos, tanto Lot como Abraham. Pero cuando Abraham recibe el llamado de parte de Dios, le dice a Abraham que se vaya de su tierra y de su parentela. Pero Abraham, cuando salió, no salió solamente con su esposa y con su familia, sino que llevó con él ¿a quién? A Lot. Lot era sobrino de Abraham. Y dice la Biblia que estos dos hombres eran hombres ricos, eran bendecidos. Pero Lot era un hombre rico, pero Abraham no era solamente un hombre rico, era un hombre que tenía una promesa de parte de Dios. Yo no sé si usted me entiende en esta noche, pero no es lo mismo tener riqueza que tener la promesa del Dios del cielo. Y Abraham tenía una promesa, había una promesa sobre su vida, sobre su casa y sobre su dependencia. Lot escogió con los ojos, pero Abraham, Abraham descansó en la promesa que Dios le había dado. Por eso en esta noche yo te invito a que descanses en el Señor, que aprenda a descansar en Él. Aleluya, dígale al que está a su lado: descansa en la promesa de Dios. ¿Sabe qué dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes donde en tu propia prudencia. Aleluya. No te fíes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Escúchame bien, cuando nosotros confiamos en Jehová y descansamos en Él, hay cosas grandes que suceden en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, porque es la promesa de Dios para su pueblo, para su iglesia. Pero muchas veces nos dejamos agobiar por los afanes diarios de la vida. Y la bendición de Dios ciertamente puede traer diferencias. Abraham y Lot, aunque Lot era sobrino de Abraham, Abraham lo llama como hermano. Tú y yo somos ¿qué? Somos hermanos. Estos dos hombres habían sido bendecidos de una manera especial. Abraham y Lot eran prósperos por Dios. Sin embargo, la prosperidad produjo un problema. No había espacio, dice la Biblia, que no había espacio
para aquellos dos hombres, para que aquellos dos hombres habitaran juntos. Y dice que no había espacio, dice la palabra, porque la bendición de Dios no elimina el problema, no elimina los conflictos, no elimina que puedan haber diferencias afuera, en la casa, en el trabajo. ¿Cuántos son bendecidos aquí? Amén. Y yo le pregunto, cuando usted recibió la bendición de ser hijo de Dios, usted no fue vacunado contra los conflictos. No. Lo que Dios nos dijo, que en el conflicto Él estaría contigo. Amén. Es lo que te dijo, que Él iba a estar contigo todos los días de tu vida. Diga conmigo, Él está conmigo. Yo no camino solo, Él está conmigo. No había espacio para los dos, porque los problemas no siempre son señales de que Dios te ha abandonado. Muchas veces durante la prueba, durante el proceso, muchas veces decimos: Señor, pero ¿por qué me dejaste solo? Señor, ¿por qué tú me has abandonado? Señor, pero es que yo no puedo con esto. Pero el Señor te dice en esta noche, a pesar del problema que tú estás pasando, a pesar de las dificultades por las cuales tú estás atravesando, Él está caminando contigo. Él está caminando contigo, porque en el proceso es donde tú puedes ver la mano de Dios obrar en una manera especial en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio. No importa el problema por el que tú estás pasando. No importa la prueba por la que tú estás pasando. Él está con nosotros. Muchas veces Dios permite ciertos conflictos o ciertas dificultades en nuestras vidas, porque Él quiere promovernos a un nivel mayor. Aquí yo creo que todos fuimos a la escuela. ¿Quién de aquí? ¿Quién de aquí no pasó por eso? O sea, que no estudió. Creo que todos nosotros fuimos a la escuela. Y para usted ser promovido de un grado a otro, ¿qué usted tuvo que hacer? Tuvo que pasar una prueba, tuvo que pasar un examen. Así mismo Dios, cuando quiere promoverte a un nivel mayor espiritual, Él te pasa por un proceso de prueba para poder manifestar su gracia y su poder en tu vida. Y dice la Biblia que aquellos pastores comenzaron a tener dificultades. Y en aquel momento de dificultad, Abraham pudo haber reclamado y haber dicho: escúchame bien, yo soy tu tío, tú tienes que respetarme. Yo soy el que tengo la promesa. El que anda con la promesa soy yo. A quien Dios le prometió fue a mí, no fue a ti. Tú te pegaste y viniste conmigo. De hecho, lo que tú tienes es causa de la promesa que Dios ha hecho a mi vida. Eso fue lo que dijo Abraham. No. Abraham descansó en la promesa que Dios le había dado. Por eso en esta noche, iglesia del Señor, descansa en la promesa de tu Creador, descansa en Él. Yo no sé cuál es la dificultad que tú estás pasando. Una cosa yo sé, que el que te prometió es fiel y verdadero para cumplir sus promesas en ti. Pero debemos de caminar descansando en su promesa y caminando en obediencia. Hay personas que muchas veces están pasando por dificultades, están pasando por prueba. Hay muchachas que las madres le dicen: mi hija, ese no es el que Dios tiene para ti. Ese no es el muchacho que Dios tiene para ti. Es más, esa no es la muchacha que Dios tiene para ti. Amén. Ay, mami, pero ese es el negrito lindo que a mí me gusta. Ah, pero esa es la muchachita que a mí me gusta. Y después que están en el proceso, comienzan a quejarse: ay, Señor, quítame el problema. El Señor dice: pero yo te dije que no te metiera. Es que muchas veces nosotros no oímos, no descansamos y no entendemos el proceso por el cual muchas veces nosotros pasamos.
Y Abraham no reclamó su derecho. Abraham no reclamó a Lot, sino que él descansó. Él descansó en el Señor. Hay gente que muchas veces prefieren tener razón a tener paz. ¿Tenía Abraham razón? Sí, pero él prefirió paz. Él le dice, tú y yo somos hermanos. Yo no quiero conflicto contigo. Pero hay personas que reclaman sus derechos, aunque sus derechos le traigan más problemas, más conflictos. Pero el creyente maduro, aleluya, el creyente maduro descansa en el Señor. El creyente maduro protege la unidad antes que el orgullo. ¿No, usted no entendió eso? El creyente maduro está dispuesto a mantener la unidad antes que alimentar su orgullo. Y Abraham se dio su derecho. ¿Sabe qué dijo el Señor? Bienaventurados los pacificadores. Miren que él no dijo bienaventurados los que hagan problemas. Él no dijo bienaventurado el que crea conflicto, no. Bienaventurados que los pacificadores. Aleluya. Porque cuando nosotros somos un agente de paz, la gracia de Dios permanece sobre nuestras vidas. Amén. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que las personas conflictivas, aunque sean prósperas económicamente, viven en una miseria espiritual. Amén. Viven con problemas todo el tiempo. Le va mal. Le va bien en los negocios, pero le va mal en la vida diaria. Tienen problemas en la casa, tienen problemas con los vecinos. Si el vecino barrió un poquito de basura por aquí, si quieren sacar un machete para... o sea, es decir, que su vida es un caos total. Por eso el Señor nos dice, bienaventurados los pacificadores. Debemos de caminar como entes de paz. Aleluya. Miren cómo le dice en el versículo 13 y 8, cómo le dice Abraham. Vamos a leer. Versículo 7 y 8. Dice, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, o entre los pastores nuestros y los tuyos, porque somos ¿qué? Porque somos hermanos. El Señor nos manda que seamos pacificadores. Esto revela el corazón de Abraham. Esto revela no solamente el corazón de Abraham, revela nuestro corazón. Yo pregunto, cuando nosotros estamos en la iglesia aquí reunidos y nos pisan el pie y reaccionamos de una manera impropia, ¿saben lo que pasa? Que revela nuestro corazón. Revela nuestro corazón. Y Abraham, que era un hombre que entendía el llamado de Dios y conocía a Dios, él decidió entregar sus derechos. No reclamó, sino que descansó en las promesas del Señor. Porque esto revela un corazón transformado. Abraham había descendido a Egipto por miedo. Dice la Biblia que había hambre y Abraham se dirigió a Egipto, los versículos anteriores, y habló mentira. Pero
a pesar de que Abraham había hablado mentira y había desobedecido a Dios al llevarse a Lot, el Dios que lo llamó era fiel. Escúchame bien ahora, iglesia. Las promesas de Dios son una realidad en nuestras vidas. Escucha ahora. No dependen de nosotros. No dependen si yo le fallo. Ahora no digas, Raúl me dijo que yo puedo salir ahora afuera y hacer lo que yo quiera. No. Te estoy diciendo que si tú le fallas a la promesa de Dios para ti, no dependen de tu fidelidad, dependen de la fidelidad de aquel que te prometió. No, usted no lo entendió esto. Se lo voy a repetir, se lo voy a decir en buen dominicano. Vamos a ver cómo me sale esto. Las promesas de Dios para ti, para tu casa, para tu familia, no dependen de ti, no dependen de lo que tú haces, no dependen si tú te caíste o si tú te levantaste, dependen de la fidelidad del Dios del cielo, porque al Dios que tú y yo le servimos es fiel y es verdadero. Porque antes de que Él te diera promesa, Él sabía las veces que tú y yo nos íbamos a caer. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso cuando vemos que Abraham sale de allá de Egipto, sale con un carácter más maduro. Cuando él sale de aquel lugar, sale cambiado. Por eso vemos que en este capítulo todavía Abraham se llama Abraham, no se llama Abraham. Porque más adelante Dios le cambia el nombre. Y ya no le llamarán más Abraham. No le llamarán más Abraham, sino Abraham, padre de multitudes. Aleluya. Porque el enemigo es especialista el enemigo conoce tu nombre, milagro. Él conoce tu nombre, hermana Rosemary, hermana Miriam. Él conoce el nombre de cada uno de nosotros. ¿Sabe qué pasa? Que cuando el enemigo te llama, aunque conoce tu nombre, él no te llama por tu nombre, te llama por tu error. Pero Dios que conoce tu error, cuando te llama, no te llama por tu error, te llama por tu nombre. Y no solamente te llama por tu nombre, que te cambia el nombre. A Jacob, Jacob significa engañador. Y cuando Dios cambió a Jacob, le cambió el nombre y le puso Israel. Aleluya. Porque Dios no te llama por tu error, te llama por tu nombre. Ay, yo no sé quién recibe esta palabra en este día, pero hay palabra de Dios, hay promesa de Dios. Y Dios no te mira por tus fallas, te mira por tus promesas. Aleluya. Por eso vemos a un Abraham con un carácter más maduro. Y Abraham renunció a su derecho. Él era mayor. Él era el llamado. Él era quien tenía la promesa, pero él prefirió paz. ¿Tú sabes qué pregunta el orgullo? El orgullo pregunta, en el caso de Lot, ¿qué es lo que me pertenece a mí? Porque el orgullo cree que tiene derecho. El orgulloso cree que tiene derecho aunque no tenga nada. Pero la humildad pregunta, ¿cómo puedo yo agradar a Dios? ¿Cuál es mi actitud para yo agradar a Dios? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando Lot escogió por el ojo. Mire cómo dice los versículos 10. Mire cómo dice, oiga. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán,
que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, es decir, como el huerto del Edén. Abraham dijo: yo estoy hecho. Porque Abraham lo puso a escoger primero. Abraham decidió: no, escoges tú. ¿Sabes por qué? Porque Abraham conocía a Dios y conocía su fidelidad. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo? Yo les dejé a ustedes, decía que si hay algo que me sorprende a mí de Dios, es su fidelidad. Al Dios que tú y yo le servimos, Romerio, es un Dios fiel. Él es fiel. Y Abraham lo conocía de primera mano. Él es fiel, como cantábamos hace un momento. Él es fiel. Y lo vio por el ojo. ¿Qué fue lo que vio Lot por aquel lugar? Lo vio el Jordán, un río hermoso que regaba la tierra. Él vio abundancia. Él vio riqueza. Él dijo: no, ya yo estoy hecho aquí. Pero a Lot se le olvidó y no vio el pecado. Él no vio a Sodoma. Él vio riqueza. Él vio una oportunidad. Pero no vio el juicio que venía. La Biblia dice que los hombres de Sodoma eran malos, eran pecadores contra Jehová. Y no dice, y oiga cómo lo dice, en un superlativo, en gran manera. Lot, cuando vio, evaluó el terreno. Dice: no, esto es lo mejor que hay. Lo comparó, dice: esto es como el Edén. Pero no evaluó el ambiente espiritual. Muchas personas que vinieron de la República Dominicana, que vinieron a esta gran nación, que Dios la bendiga, que nos ha brindado muchas oportunidades. Pero yo no sé ustedes, pero en el pueblo mío había gente que decía: yo para los Estados Unidos no voy a trabajar, yo voy a hacer otras cosas. Sé la tierra, sé el lugar. Es más, la gente decía: yo ni quiero estudiar, yo lo que quiero es una residencia. Es más, una residencia es mejor. No sé si ustedes lo oyeron. Una residencia es mejor que una carrera. Veían la bendición, pero no conocían el pecado. Aleluya. Veían la riqueza, pero no sabían las dificultades. Eso le pasó a Lot. Le pasó. Él evaluó el terreno, pero no evaluó lo espiritual. ¿Cuántas personas hacen lo mismo hoy? Que están pidiendo un empleo, escogen un empleo, pero no saben si van a tener tiempo o si ese empleo le va a quitar el tiempo para congregarse. ¿Ven la bendición? Ay, Señor, dame un empleo. Y después que tienen el empleo: ay, Señor, perdóname, pero no puedo ir a tu casa. No tengo tiempo para buscar tu rostro. Es que el empleo me absorbe. Yo te pregunto, ¿fue Dios que te lo dio? Escogen amistades sin tener discernimiento. Hermano, si la amistad que tú estás escogiendo ahora te aleja de Dios, si te desenfoca del camino, mira con los ojos espirituales. No te lleve de las apariencias. Hay gente que escoge el dinero antes que sanidad. Porque hay gente que está viendo dónde pueden obtener más ganancia. Pero Dios dice
que debemos de ir a ¿dónde? Donde está su voluntad. No todo lo que luce bien termina bien. Lot escogió por el ojo. ¿Y cómo terminó Lot? ¿Cómo terminó su esposa? Dice la Biblia que terminó como una estatua de sal. Porque no todo lo que luce bien es de bendición. Y dice la Biblia que Abraham permitió que Dios escogiera por él. Fue Dios que escogió por él. Cuando Lot se fue, escúcheme esto ahora. Hay gente que tiene que soltar a Lot. Yo no sé, pero en esta noche hay Lot que hay que soltar. Yo no sé cuál es tu Lot, pero hay gente que tiene que soltar a Lot. En el nombre de Jesús. Cuando Abraham salió, la orden que Dios le dijo fue que saliera él con su familia. Y se llevó a Lot. Hay gente que anda con Lot ahí de la mano. Y Dios te está diciendo en esta noche que tienes que soltarlo. Oiga lo que dice en el versículo 14 y 17. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él. Oiga cuando Abraham recibe la palabra. Alza ahora que tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aleluya. ¿Sabe cuándo fue que Dios volvió a hablarle a Abraham? Cuando Lot se fue. Hay gente que tiene que soltar a Lot para poder escuchar la voz de Dios. Porque hay cosas que están ahí que impiden que puedas escuchar la voz de Dios. Yo no sé qué tú tienes que soltar en esta noche. Pero mientras Lot estuvo presente, Dios estuvo callado. Dios guardó silencio. Y cuando Abraham soltó aquello que podía retener la bendición, Dios le mostró algo mucho mayor. Porque, mi hermano, imagínense ustedes ver aquellos que son dominicanos. Hay el Valle del Cibao en Santo Domingo es una cosa preciosa. Y el que tiene la bendición de verlo desde las montañas y ve ese llano, un llano fructífero, bendecido. Pero todo el que se sube para la loma quiere bajar al otro día. Sube de 1, 2 o 3 días para allá y dice, no, aquí no se da ni la guasábara ni la maracabomba. Para que me entiendan, la guasábara es una hierba que se da en los lugares áridos. Que cuando el sol está muy caliente y usted le pasa por el lado, las espinas le brincan. Y la maracabomba es algo similar. Yo no la conozco esa. La maracabomba no. Pero le quiero decir, iglesia. Pero oiga lo que le dice el Señor. Alza tus ojos. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy, pero a ti, Dios te dice en esta hora, levanta tus ojos. Amén. Levanta tus ojos. Amén. Dile que está a tu lado, levanta tus ojos. Lot levantó sus ojos por iniciativa propia, pero Abraham lo levantó bajo la orden del Dios del cielo. ¿Cuál es la diferencia? Lot vio valle, Abraham vio la promesa. Aleluya.
Se lo voy a repetir otra vez. Escúchame bien. Cuando lo vio por sus ojos, por sus propios ojos, él lo que vio fue un valle. Él vio una oportunidad, él vio riqueza, él vio tesoro. Pero Abraham, cuando Dios le habló y le dijo, alza tus ojos, él vio la promesa de Dios ya realizada sobre su vida. Y la promesa de Dios decía que él iba a bendecir, que él iba a bendecir su vida, que él iba a bendecir su familia, que él iba a bendecir su descendencia. Ay, yo no sé cuál es tu promesa, pero hay una promesa de parte de Dios. Y hoy Dios te dice, levanta tus ojos. Escucha bien, muchas veces nosotros para tener paz renunciamos a muchísimas cosas, pero cuando nosotros dejamos cosas atrás por obedecer a Dios, siempre lo que dejamos es menor que lo que Dios tiene para nosotros más adelante. No importa si renunciaste al valle, porque allá en la loma, allá en aquella barranca donde no se da ni la maraca ni la guasábana ni la maraca bomba, allá Dios te bendice, porque no es el lugar, es el que va contigo. Te lo voy a repetir. No es el lugar, no es si la tierra es fértil, si es seca o si es alta o si es llana. Es el que te llamó, es el que va contigo de la mano. Es que tú vas con aquel que te llamó. Tú vas con la bendición del Dios del cielo. Tú vas seguro con aquel que te llamó, que te escogió. Es Él. Diga conmigo, es Él. Es Él. Y ya termino. Se está poniendo bueno. Ahora que todo se está poniendo bueno. Escucha ahora. En el versículo 18, la historia de Abraham termina igual que como comenzó. Oiga como dice el versículo 18. Y Abraham pues removió su tienda, vino y moró en el vecinal de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Terminó con un altar. Él no edificó un palacio, no edificó una fortaleza, construyó un altar. Porque el altar representa adoración, representa comunión, representa dependencia, representa consagración. Lo levantó una tienda hacia Gomorra. Abraham levantó un altar al Dios del cielo. No sé si ¿cómo está tu altar? No sé qué tú estás o qué estamos construyendo hoy. Si estás construyendo una tienda o estás construyendo un altar. En esta noche yo te invito a que tú restaures el altar de Dios en tu vida. Amén. En tu casa. Que el poder de Dios se manifestará en una manera especial y sobrenatural. Pero debemos de levantar nuestro altar. Debemos de darle gracias a Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Padre, gracias. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu amor. Dele gracias al Señor. Porque hay promesa de Dios para ti en esta noche. Hay promesa de Dios para ti. Él es fiel. Diga conmigo, Él es fiel. Él es fiel, Él es fiel.
Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste con llamamiento santo, Señor. Tú nos llamaste, Señor amado, y nos diste promesa, Padre. Y hoy en esta noche descansamos en tus promesas, Padre. Y así, Señor, como Abraham, oh Dios mío, Señor, ayúdanos a levantar un altar, Señor, en nuestra casa. A levantarte un altar, Señor, a ti. Padre, que destruyamos toda tienda, Señor amado. Padre, que no enorgullezca nuestro corazón, oh Dios del cielo. Padre, que no caminemos al ojo, sino que caminemos bajo tu guianza, bajo tu dirección, porque tú eres fiel, tú eres verdadero. Tú nos llamaste, nos escogiste, nos diste promesas, Señor. Y hoy, Señor, en esta noche descansamos en tus promesas. Padre, gracias. Adoramos tu nombre. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Démosle un aplauso a Cristo.